Cambiamos de tema y vamos a un asunto tremendamente polémico y controvertido: el futuro de la ley de pesca. La FAO, como les informamos ayer, abrirá una consulta participativa en el marco de la revisión de la ley de pesca. Todo esto, además, en medio de un debate en que muchos hablan de derogar o incluso anular la ley, algo que se va a discutir desde marzo en el Congreso. Nos encontramos con Raúl Zúñigo, que es ministro subrogante de Economía por estos días, pero además es subsecretario de Pesca, de modo que es quien ha seguido este tema. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. En primer lugar, ¿por qué ahora hacer una consulta participativa y concretamente en qué consiste lo que va a hacer la FAO? A ver, esto es una decisión que tomó la presidenta, el que anunció el 21 de mayo pasado. Tuvo una tramitación administrativa determinada y hoy día está en plena ejecución la asesoría de la FAO, porque lo que hay que buscar aquí es resolver varios problemas a la vez. La legislación pesquera es extremadamente compleja y amplia y abarca muchas actividades. Y por lo tanto, tener la asesoría de un organismo técnico que dispone del conocimiento, la experiencia, para poder desarrollar las modificaciones es sin duda un insumo muy importante. Pero además tiene que ser participativa, porque lo que hay que devolverle legitimidad a la legislación pesquera que funciona en Chile. Y para eso se requiere que haya participación de todos los actores y no en una mesa encerrado entre cuatro paredes, sino que transparente y abierta a la comunidad pesquera nacional. Usted lo dijo, la FAO es un organismo técnico y va a hacer un análisis técnico, pero el problema de la ley de pesca es un problema fundamentalmente político, no técnico. ¿Qué pasa con ese problema? Yo diría que la apreciación es un poquito tiene matices. La legislación pesquera tiene problemas técnicos y muchos problemas técnicos que afectan la vida a más de 100.000 familias que viven de la pesca. La demanda en Dalcahue, por ejemplo, que es donde se dedican fundamentalmente a los erizos en Chiloé, tiene que ver con aspectos técnicos, que también tienen su proceso político en el Congreso, porque son modificaciones de ley. Entonces, hay un componente político, pero también hay un componente técnico que tiene que ver con la calidad de vida de cientos de miles de personas que viven de la actividad pesquera. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es avanzar en ambas direcciones. Hay una dirección de modernización de la legislación pesquera para que se atenga a los estándares internacionales y resuelva un conjunto de problemas técnicos que están ahogando a muchos pescadores artesanales del país en sus respectivas actividades. Y eso, con la FAO hay un camino y hay una discusión política para la cual hay otra mesa que está instalada con los parlamentarios de la nueva mayoría para construir elementos comunes para abordar modificaciones también a la ley de pesca. Ok, pero el problema fundamental aquí de la ley de pesca, por la cual ha sido constantemente criticada, es el hecho de haberle entregado en la práctica a perpetuidad a un grupo pequeño de grupos económicos el usufructo del mar chileno en cuanto a la cuota de los industriales. Ese aspecto fundamental, ¿se va a tocar en el trabajo de la FAO? No, ese no es un tema, la FAO no entra a resolver estas materias. Esto es parte de la discusión política nacional, tal cual como lo hemos conversado con la FAO y con los parlamentarios. Esa discusión la vamos a tener con los parlamentarios y vamos a abrir todas las cartas y cada uno irá a plantear sus propuestas cuando partan las operaciones de la Comisión en marzo, cuando vuelvan los parlamentarios al Congreso. Y nosotros vamos a esa discusión abiertos a argumentar, a convencer y a ser convencidos, digamos. Nosotros creemos que si algo ha ayudado el hecho de la presentación del proyecto de anulación es a generar un clima de debate. El tema es que nosotros tenemos que aprovechar esto como una oportunidad para salir de esto con una ley más legitimada, pero también con una modernización de la legislación pesquera que ayude a la conservación y recuperación de los recursos pesqueros y le dé un marco regulatorio estable a cientos de miles de familias que viven de esta actividad. ¿Usted está de acuerdo con lo que legisló el Congreso en términos de haber entregado sin licitación estos derechos pesqueros? A ver, esa es una discusión que vamos a tener seguramente. Este fue un debate muy amplio que se dio en su momento. Aquí existen distintas corrientes en el mundo. Hay corrientes, la gran mayoría de los países efectivamente entregan por derechos históricos y Chile tiene un sistema mixto, en donde hay una parte que es por derecho histórico y el 15% de la cuota industrial que queda para licitaciones. De hecho, acabamos de hacer un proceso de licitaciones del 15% de la cuota de la sardina, de la fracción industrial, del 15% de la cuota de la sardina y del 15% de los langostinos y los camarones. Y de hecho, en ese proceso de licitación fue bastante exitoso, participaron muchas empresas, sobre todo pymes, porque reservamos en la cuota de la sardina que hasta el 40% debía ser ganado por empresas de menor tamaño. Y efectivamente hubo más de 54 empresas de menor tamaño conformadas por pescadores artesanales
que participaron de esta licitación y adjudicaron esos lotes. Pero esos, subsecretarios, son cuotas y montos menores. Le pregunto por al menos el 85%, que es lo que se le entrega directamente a algunas empresas que pertenecen a algunos grandes grupos económicos. ¿Qué justificación hay para haber hecho eso en vez de haber licitado en una economía abierta, que todos pudieran participar y además que el Estado hubiera obtenido así las ganancias porque el que hubiera ofertado más se hubiera llevado esa cuota? Sin duda, ese es parte del debate que vamos a tener durante el mes de ¿Pero cuál es su opinión, subsecretario? No, yo hubiese hecho las cosas de otra manera, pero yo en este minuto me toca administrar la ley que tengo. Cuando uno asume estos cargos, jura respetar la ley y la Constitución. Yo tengo una ley que tengo que aplicar tal cual está, y evidentemente en el trabajo legislativo parlamentario tendremos la discusión más de fondo sobre esa materia. ¿Ese regalo a estas empresas ya se entregó? ¿No hay forma de que el Estado pueda retrotraer y licitar aquello? Ahí hay un debate jurídico muy importante. Hay algunos que plantean de que está sujeto a indemnizaciones. De hecho, el fundamento por el cual se presenta el proyecto de anulación es, y así lo ha planteado, entiendo yo, el diputado Gutiérrez, es que habría de por medio indemnizaciones. Pero eso es parte de un debate jurídico con especialistas que vamos a tener seguramente durante el mes de marzo. Usted dice, yo habría hecho las cosas de manera distinta. Absolutamente. Cuando se aprobó, ¿le pareció que fue un error lo que se cometió? Yo fui bastante crítico a eso, y de hecho mantengo mucha crítica. La legislación pesquera, por ser una actividad compleja, yo vengo de una ciudad como Talcahuano, donde conviven todas las actividades pesqueras, desde la recolección de algas hasta la industria. Y claramente hubo insuficiencia en el tratamiento de muchos temas. Voy a poner uno, por ejemplo. El tema de las sanciones y multas. Hace pocos días vimos un pescador que viajó desde el sur para presentar su protesta por una multa muy significativa que había recibido por pesca ilegal. Cuando el sistema sancionatorio hoy día en Chile está destinado solo castiga con más fuerza al que extrae el producto. Sin embargo, el negocio no está en la extracción. El negocio está en el procesamiento, en las plantas de proceso, en la industria que procesa y exporta. Ahí está el negocio. Sin embargo, las sanciones son más fuertes en la extracción que en el procesamiento de pesca ilegal, estoy hablando. En el caso de Concepción se encontró más de 7.000 toneladas de harina que provenía de pesca ilegal. Esas toneladas de harina, la sanción, el valor comercial es 13.000 millones de pesos, sin embargo la sanción es de 13 millones de pesos. Entonces, claramente es irrisorio e inaceptable. Por eso es que presentamos un proyecto de ley que reforma la ley de pesca y que aumenta las sanciones y tipifica delitos cuando una industria procesa pesca ilegal. Okay. O sea, por eso te quiero decir que la legislación pesquera tiene enormes complejidades en distintos campos y todos ellos tienen que ser abordados. No solo esta disputa entre industriales que quieren entrar e industriales que quieren quedarse. Pero ninguna de las cosas que usted dice, subsecretario, toca ese punto fundamental del hecho de que se le haya regalado esta cuota, que significa un regalo de cientos de millones de dólares entregado por el Estado de Chile a estas empresas. Ese punto fundamental, ¿se va a tocar o no se va a tocar? Se va a tocar y es parte de lo que vamos a discutir a contar de marzo, con todos los elementos. Nosotros hemos dicho con mucha claridad, nosotros estamos porque todos los temas sean discutidos, con ciertos criterios de evaluación de eso. ¿Qué criterios de evaluación? ¿Cuál es el impacto fiscal que tiene cada una de las medidas que propongamos? O sea, el costo que pueda tener. Segundo, ¿cuál es el efecto en la sustentabilidad de los recursos pesqueros de cada una de las medidas que vamos a plantear? ¿Cuál es el efecto en el empleo? Y cuarto, ¿cuál es la viabilidad política de que un proyecto de ley sea aprobado? ¿Por qué te digo esto? Porque en el sector pesquero es muy difícil alcanzar acuerdos. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de la Reineta, que es una pesquería que abarca varias regiones del país, yo he participado en reuniones en la 11ª región, en la 10ª región, en la 8ª región, con distintos actores. Y he visitado, y hemos estado un año tratando de llegar a un acuerdo y no se ha podido llegar a un acuerdo. ¿Quiénes son esos distintos actores? ¿A quién se refiere? Distintos actores, pescadores artesanales, pescadores de la industria, parlamentarios, distintos actores que intervienen en esa definición. Porque eso, hoy día, por ejemplo, la reineta que comemos, que es la que hoy día se come bastante en Chile, la reineta, hay una flota de leu que va a pescar a la 10ª y a la 11ª región. Pero como en Chile están regionalizadas las pesquerías artesanales, esa flota no puede llegar a la 11ª región. Entonces se ha buscado un acuerdo, no hay acuerdo. Entonces, muchas de las medidas que se plantean, también hay que ver el nivel de acuerdo que se alcanza a nivel nacional, porque alguna medida que puede ser muy buena para una región, no siempre es buena para otra. Subsecretario, ¿y el problema no será precisamente esto de estar constantemente buscando acuerdos entre los incumbentes? La ley de pesca, por ejemplo, se presentó como un gran acuerdo entre los incumbentes, pero significa que, por lo tanto, las empresas que son beneficiadas se ponen de acuerdo entre ellas y ello luego se convierte en reglamentos o se convierte en leyes. No es así como opera una economía de mercado, no debería operar de esa manera. No, evidentemente que no, pero lo que pasa es que tú centras la discusión en la disputa industrial. ¿Es donde está la mayor cantidad de dinero? No,
no es donde está la mayor cantidad de dinero, hay un error profundo. En la pesca, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en erizos, que es una pesquería 100% artesanal, se exportan 80 millones de dólares. En centolla y centollón se exportan 60 millones de dólares. En algas 200 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de recursos que provienen de la extracción artesanal. Entonces, muchas de ellas ventas, los artesanales se las hacen precisamente a los industriales. Lógico, pero son pesquerías desde el punto de vista de la extracción, que es la discusión que tú estás planteando, estrictamente artesanal, que luego es comprada por otros actores, la procesan y la venden. Pero son muchas veces los mismos que tienen las cuotas industriales. No siempre, porque normalmente existe una especialización en peces distinta de la especialización en los recursos bentónicos. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar? En la discusión de la ley pasada, todo se concentró en peces y se dejó marginado a todo otro sector que es muy importante para la economía pesquera, para la economía nacional, para el empleo. El 50% de los pescadores artesanales son de ese rubro y necesitan una regulación y exigen una regulación. Y nosotros hemos reunido con ellos y hemos levantado un conjunto de temas que tienen que ser modificados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros no solo hemos sido críticos, sino que estamos operando y trabajando por hacer modificaciones. Algunas están en el Congreso, hay otras que tienen que ingresar, y hay un debate político que evidentemente hay que dar también, y esa mesa que se ha montado, donde va a estar presente además el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Interior, aparte del Ministerio de Economía y los parlamentarios, esperamos alcanzar los consensos más amplios posibles para poder producir modificaciones en esa otra franja de la legislación. Subsecretario, ¿por qué no anular la ley de pesca? Nosotros, según la evaluación que hacen nuestros abogados, es que no existe constitucionalidad facultades, digamos, para anular una ley. ¿Y por qué el gobierno se ha hablado de anular la ley de amnistía, por ejemplo? Son absolutamente distintos, porque yo entiendo que hay un proyecto antiguo respecto de anular un par de artículos, que en la práctica es derogar artículos, que efectivamente nosotros podemos, en el proceso legislativo, se pueden derogar artículos de una ley. Y se puede discutir. Otra cosa son las consecuencias de cada una de las acciones que se desarrolle. Pero anular una ley completa, un articulado completo, tiene dos problemas. Uno, que no hay constitucionalidad para aquello. En el derecho público se puede hacer solo lo que la ley permite hacer. Y la ley no contempla la figura de la anulación de leyes. Y segundo, tiene un efecto negativo desde el punto de vista de la administración pesquera. No se puede anular sin que tengamos un reemplazo inmediato de la regulación, porque sería volver a que los incumbentes resolvieran cuánto pescar. Por supuesto, pero evidentemente la anulación tiene que venir, o la derogación tiene que venir con inmediatamente tener una ley distinta, digamos. Por lo mismo que eso es el proceso legislativo institucional. O sea, tú no derogas mientras no tengas una ley. Por lo tanto, lo que hay que plantearse son qué modificaciones le queremos hacer a la ley, en qué artículos. Esta es una ley muy densa, de una enorme cantidad de contenido, y lo que tenemos que saber es cuáles son esos cambios. Cuando uno discute con los pescadores artesanales en Chile, por ejemplo, la gran demanda de los pescadores artesanales sardineros pelágicos de la 8ª región es que su flota pueda moverse entre distintas regiones. Esa es su demanda de la ley de pesca. Para eso la quieren derogar. Otros quieren modificar el sistema de certificación de las pesquerías. Esa es su demanda, para eso quieren modificarla. En el caso de los reineteros es desplazarse hacia la 11ª región. Esa es su modificación. Entonces, sin duda, hay intereses particulares en juego, de eso no hay ninguna duda, y que pueden ser muy legítimos. Pero son mucho más masivos de los que uno pueda percibir en este debate que se da. Que pueden ser muy legítimos. Yo le pregunto por el interés general del país. ¿Quién está pensando aquí en el interés general de la ciudadanía, de todos los chilenos? Porque la ley de pesca fue y tuvo un interés de ciertos grupos que podían influir, que podían pagar a algunos parlamentarios. Hay al menos 2 parlamentarios que fueron pagados y que hicieron gestiones a favor de una empresa. Por eso le pregunto, ¿quién está pensando en el interés general del país, más allá de los intereses particulares? No, aquí nosotros nos toca esa función. Mira, aquí hay un proceso judicial en curso, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, no somos ni fiscales ni tribunales, eso lo tendrá que resolver la justicia. A nosotros nos parece del todo grave que alguien haya recibido dinero para votar de una u otra manera, pero eso lo tendrán que resolver los tribunales. Entiendo que pronto está para iniciarse el juicio en el caso del senador Orpiz, que fue desaforado hace poco tiempo atrás. Pero eso lo resolverán los tribunales. Nosotros tenemos que garantizar el interés del país. ¿Cuál es el interés del país aquí? El interés del país es asegurar que haya pescado hoy y que haya pescado mañana, que haya sustentabilidad de los recursos pesqueros, que los puestos de empleo que actualmente ocupa el sector artesanal, el sector de plantas de proceso, se mantenga y se proyecte en el tiempo, que podamos recuperar las pesquerías que están sobreexplotadas, que podamos mejorar la administración pesquera, avanzar en consumo humano. Esos son los intereses del Estado chileno. Y que no se regale a los grupos económicos algo que debería pertenecer a todos los chilenos. Evidentemente tiene que haber un pago justo por los derechos de pesca. En el mundo
existe siempre una actividad pesquera artesanal y una actividad pesquera industrial. Lo que tenemos que asegurar, el Estado lo que tiene que asegurar es que haya un precio justo. Y eso es parte del debate que vamos a tener durante el mes de marzo. El precio justo en un libre mercado no se consigue haciendo que haya una licitación abierta y transparente y que todos puedan participar. Hay distintos mecanismos, entre ellos justamente el proceso de licitaciones tiene que mejorarse y el impuesto y discutir cómo se distribuye ese impuesto en el total de la cuota. Ahí hay una discusión que seguramente va a estar presente y nosotros estamos disponibles a esa discusión. Pero también hay un impuesto específico que está hoy día operando, que hoy día nosotros recaudamos por los derechos de pesca industrial 13.000 millones de pesos al año y por la pesca artesanal 278 millones de pesos al año. Eso es lo que recaudamos actualmente. Uno puede decir, esto es insuficiente, es muy barato el precio que se está pagando por esto. En la licitación que hicimos hace unos días atrás, recaudamos 2.000 millones de pesos anuales como efecto del proceso de licitación. Esa discusión seguramente la vamos a tener que dar y a nosotros nos parece razonable que esa discusión se haga durante marzo. Subsecretario, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti por invitarme. Vamos a la pausa en resumen ejecutivo y ya volvemos con más.